Empezar con puntualidad kantiana, porque así lo exige el que está en el centro de esta mesa. Bienvenidos a la tarde del panfleto contra la filosofía de Pablo Iglesias y compañía, en donde el profesor Fernando Montes, del Instituto Padre Isla, nos hará una introducción de un libro intraducible en cuanto a entrada y a lo mejor también en cuanto a pasarle a otras lenguas, porque la propia lengua es una manera de pensar, como bien decía alguien que cita mucho, el autor Miguel Ángel Castro Merino, don Miguel de Unamuno. Tenemos aquí este librito, que es un panfleto como el autor quiso considerarlo desde el principio, es decir, un artefacto literario de urgencia, que es lo que se venía dando en el desde el siglo XVIII prácticamente para acá. Se solían utilizar este tipo de pensamientos rápidos, que tenían cierta contundencia, que confusionaban la realidad, y era lo que pretendían realmente. Martillazos nietzscheanos es un subtítulo, y todavía tiene uno a mayores, un opúsculo filosófico. Bien, todo esto nos introduce en un libro de una frescura insólita en el panorama de lo que se suele publicar en España bajo la sombra de la filosofía. Miguel Ángel viene a decirnos que todos somos filósofos. Yo no sé, esto nos lo tendrá que explicar. No sé si pensar es filosofar. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas en este aspecto y en otros muchos, como él bien sabe. Y, por supuesto, este no es un libro para estar de acuerdo con él. Yo creo que el autor no pretende eso, al contrario, es todo un acicate, una escuela para que no nos creamos la primera sopa que nos dan, en casi todos los ámbitos. Es también su manera de hacer apostolado en la pedagógico, como lo hace en el Instituto Padre Isla, y aquí toma, digamos, como chivo explicatorio, que diría nuestro amigo Pedro García Trapiello, a la figura, una figura que cuando él pergeña el libro estaba quizás más en boga que lo está en este momento, aunque no ha dejado de estarlo, que es Pablo Iglesias y su conjunto Podemos. Pablo Iglesias, una figura que el propio autor y más gente que había de alguna manera profetizado que iba a aparecer, porque esas son las consecuencias del cansancio democrático y de la irremediable erosión económica. ¿Cómo se pueden predecir posibles otras figuras que deben de aparecer en tiempos próximos en España? Ya han aparecido con mucha fuerza en Europa, y en España pues también es previsible que aparezcan figuras en el otro lado del espectro político, y que vamos a asistir estas generaciones, la mayor parte de los que estamos aquí, que hemos venido asistiendo actos históricos tras actos históricos, desde la dictadura plena al derrumbe de la propia dictadura, al harakiri de la propia dictadura, al advenimiento de una zona transitoria hacia la propia democracia, la democracia desorganizada en la que parece que nos vamos instalando ahora, la Europa construida y deconstruida a la que parece que estamos asistiendo. Bueno, pues todo esto y más contiene este libro, que nos invita ¿a qué nos invita este libro? Se lo vamos a preguntar a Fernando Montes. Muchas gracias. Bueno, algo
ardua tarea me encomendáis. Yo diría que el título de este libro, Panfleto contra la filosofía de Pablo Iglesias y compañía, me recuerda al famoso chiste de la Villa de las Tres Mentiras, ¿no? Santillana del Mar, que ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Bueno, en este caso, yo diría que son dos mentiras y una verdad. Porque ni es un panfleto político al uso, simplemente poner a escurrir a una determinada formación política para apoyar a otra. Yo creo que tendría muy poco, el interés que ofrecería en este caso sería muy relativo. Ni va contra la persona de Pablo Iglesias, sino ni siquiera contra su filosofía. Yo diría más bien que contra la falta de filosofía, ¿no? Bueno, esto lo matizaremos más tarde. Y lo que sí es cierto es lo de la compañía. Ahora le dio por despertar. Decía yo, que no se me veía nada. Se me veía ahora mejor, se me veía demasiado. A ver, lo dejamos un poco así. Bueno, pues entonces, ¿es un panfleto político? No, yo diría que el título es en sí una parodia. O sea que Miguel Ángel hace un poco de parodia de sí mismo, porque en realidad se trata de un tratado o mini tratado de filosofía política bastante concienzudo, y lo que se denuncia precisamente en el libro es la falta de filosofía política o la desideologización, qué palabra tan difícil de pronunciar, a la que hemos asistido en el ámbito de la confrontación política en los últimos tiempos. La ideologización llevada hasta su último extremo, desde luego, no es buena, porque conducen al dogmatismo y al fanatismo y al totalitarismo, en última instancia. Pero es muy peligrosa también, como denuncia Miguel Ángel aquí, la desideologización disfrazada de ideología, o el vacío ideológico, que no es otra cosa que la desnudez ideológica vestida o travestida con el disfraz de las consignas, ¿no? Yo le he oído, no sé si lo menciona Miguel Ángel en el libro, no lo recuerdo en este momento, pero vamos, se lo he oído yo decir a Pablo Iglesias una vez. ¿Qué has hecho? Bueno, pues yo le voy a decir en cierta ocasión a Pablo Iglesias que una frase que a mí me llamó la atención y que me dio que pensar, que los debates, el debate político, el debate parlamentario había sido sustituido por los platos de televisión, lo cual en principio pues puede parecer hombre, y tiene su lado positivo, ¿no? Todo lo que sea acercar la política a los ciudadanos, pues a todos nos puede parecer estupendo, muy bien. El problema está en qué formato le damos a eso. Y yo, por lo que he podido apreciar, el debate político concienzudo, serio, propio del foro parlamentario, pues está desviando hacia, bueno, formatos televisivos del tipo de Sálvame, Salsa Rosa, Gran Hermano VIP, este tipo de programas que solemos, a lo que solemos aplicar el calificativo genérico de telebasura, ¿no? Este proceso de trivialización y banalización de la política no es algo nuevo. En realidad, pues toda la vida ha existido esto. Cuando nos juntamos
nosotros y nuestros abuelos cuando se juntaban a jugar la partida de dominó en el bar, pues cuáles son los temas más habituales que salían a colación: el fútbol y la política, que tienen en común que todos sabemos más que nadie, ¿verdad? En el caso del fútbol sabemos más que el árbitro, por supuesto más que el entrenador, y en la política pues, más que el ministro o el presidente del gobierno de turno. Lo realmente preocupante es que desde las propias instancias del poder, entendido en un sentido amplio, cuando digo el poder, o cuando habla Miguel Ángel del poder, no se refiere únicamente al partido que está en el gobierno, lo cual es una circunstancia coyuntural y transitoria, sino a el poder que ejercen los medios de comunicación, que una de las claves para entender bien este panfleto o falso panfleto de Miguel Ángel, pues es esa precisamente, o sea, el poder político se ha vaciado de ideología y ha quedado en buena medida rehén de los medios de comunicación. Y bueno, pues en definitiva, Cambia de micro. De verdad. Estoy acostumbrado a dar voces, o sea que es con eso con lo que me gano la vida. Y bueno, las nuevas tecnologías y yo no estamos bien avenidos. Y por último, yo antes de que le entren ganas de estrangularme por hablar tanto, el último aspecto en el que quisiera incidir es en el de la compañía. ¿Quiénes son la compañía? Yo en cierta ocasión, recuerdo, se lo comentaba a él, que al analizar la portada del libro vemos aquí una caricatura de Pablo Iglesias, pero que no sé, se la dibujó él mismo. ¿Pablo Iglesias? Sí, no tú. Yo creo que su consciente le traicionó, porque si os fijáis, se percibe un cierto rictus aznarino, ese hieratismo propio de la expresión de Aznar, ¿no? Bueno, hay un símbolo mucho más evidente, esto es como el chiste del bombero y la manguera, ¿no? Que son las gaviotas del PP, pero bueno, es cierto que Aznar se ha afeitado el bigote, pero el bigote sigue estando presente, de alguna forma, en ectoplasma. Bueno, yo creo que es una forma, yo no sé si consciente o inconsciente, esto probablemente nos lo aclarará él, pero de decirnos que todos vienen a ser iguales, ¿no? O que todos vienen a ser lo mismo. Y bueno, yo os invito a que leáis, para haceros una idea de qué va, el índice, vamos, a mí el índice ya solo me parece una verdadera joya, los títulos de los capítulos. Capítulo 1, leo el título. A los políticos les interesa más que comerán este mediodía que los destinos de la nación y la paz de los pueblos. Y lo sabes porque a ti te ocurre lo mismo. Bueno, y acompaña el título de este primer capítulo con una cita de Nietzsche, que a mí me gusta especialmente. Incluso al más piadoso le importa más su almuerzo diario que la última cena. Nietzsche, que de verdad es un señor que solemos asociar, bueno, con ese mostacho, ese aire de respetabilidad y de seriedad que tiene, y sin embargo tiene golpes que recuerdan mucho a Groucho Marx, que también tenía mostacho, por cierto. Y me gustan mucho las ilustraciones. Soy fiel servidor del pueblo a la espera de colocarme donde me diga el partido. Bueno, yo, en fin, ya que sé que admira mucho a Nietzsche, es
una pasión común que tenemos, ¿verdad? Martillazos nietzscheanos, reza el subtítulo del libro, y hay un libro de Nietzsche que se titula Así habló Zaratustra, y que se subtitula como un libro para todos y para nadie. Yo pues diría que este panfleto de Miguel Ángel es un libro que está contra todos, pero a favor de todos. Y sin más le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes o noches. Lo primero, bueno, me voy a poner de pie porque es que hay gente y por si acaso me tiran tomates, saber yo dónde viene, ¿no? Lo primero, agradecer a la Biblioteca Pública de León pues este margen, este espacio para estar aquí, a su director, a mis compañeros, al editor, que cuando leyó el libro me dijo, bueno, pero a ti ¿qué te ha pasado de pequeño? ¿No? Muy freudianamente, claro, porque eso, lo que pone aquí, pues no es para gente así normal, ¿no? Aunque yo también creo que soy tan normal como los demás, pero es muy difícil para mí porque tenemos pues hasta las 9, hay que abandonar la sala y me gustaría que luego hiciéramos unas, si queréis, pues yo me siento y hacemos un pequeño intercambio de ideas. Este panfletillo estaba yo en abril explicando a mis alumnos, queridos casi siempre, a veces menos, porque siempre la adolescencia tiene sus cosas y la madurez, y entonces pues estaba yo flipando con Nietzsche, ¿no? Y vi un poco el lema de Podemos, estaba en aquella época muy en boga. De hecho, hoy el tuit que más recibe, pues, el que más recibe tweets en todo el espectro político es Pablo Iglesias, ¿eh? De momento, vamos, por lo menos 1 millón, frente a Pablo Sánchez que recibe 200.000, lo cual no es poco, la distancia es enorme, vamos. Entonces, estaba yo ahí explicando a Nietzsche y cito aquí Voluntad de Poder, que es la última obra que escribió Nietzsche, y Nietzsche dice en esta obra, Voluntad de Poderío, como se traduce, que donde vi un ser humano, donde vi un ser, allí hay voluntad de poder. Entonces yo, en esto que estás mirando la ventana, distraído, era primavera, y dije, Podemos, ¿no? La frase de Podemos, el lema ese. Y dije, joder, esto es Nietzsche, Podemos, pero claro, hay que saber qué podemos. Hay muchas cosas que no podemos, como aquí a lo mejor se trasluce más adelante a lo largo del desarrollo del libro. Hay una carta o un libro de Freud titulado Freud leyó a Nietzsche, no lo quiere confesar. Yo tengo que decir ante todos que gracias a la biblioteca pública y gracias a los libros, pues yo pienso lo que piense por los libros y los encuentros que tengo con la gente. Mi pensamiento no es nada original, es decir, si yo no es por Ortega, si Ortega no es por Heidegger y por todos los que se nutrió de él, no tiene ninguna validez, porque no existe desde mi punto de vista ninguna originalidad. El individuo creo que está en esta época del narcisismo que también destaca Lipovetsky, en la era del vacío, excesivamente de moda, es decir, es un individualismo atroz, en el cual está pues, Miguel Ángel Castromerino, Pablo Iglesias, etc. Pero yo creo que lo más importante es tal vez la idea de nación, la nación que puede ser la alemana, si eres alemán no es la mía, o la española. Hay un serio peligro actualmente cuando hay muchos españoles que dicen, va, pues si se pierde y si quieren ser libres, que lo sean. Eso no te pasa en un matrimonio. Cuando uno quiere, pues a lo mejor separarse por las buenas o por las malas, no te dejan libremente esa gran liberalidad que permitimos a ciertos políticos. Entonces, aparte de que lo que yo tengo aquí es un guión un poco más extenso, pero bueno, por darle un poco de coherencia, y Nietzsche es completamente incoherente, y él lo destaca siempre así, querría decir que lo que me ha también alimentado son los ilustrados del siglo XVIII, con esa postura materialista que tienen de enfrentarse a la realidad. Materialistas, casi todos, bueno, la mayoría ateos, y describen muy bien cómo es el panorama de su época, cómo describen que hay gente que está en la mayor de las culturas y otros están totalmente peces. Contra ese clima, en España tenemos una gran suerte porque afortunadamente no está todo perdido. Aquí hay muchos profesores, o hay algunos, pues tanto de inglés, de química, de varias materias, ¿no? De filosofía. También he de decir que si una invectiva tuviera que lanzar, no sería contra este hombre que Pablo Iglesias a mí francamente pues ni le conozco, vamos, ni siquiera le he visto mucho en la televisión, pero es que no hace falta, ¿eh? No hace falta porque en el momento que estudias historia de la filosofía sabes muy bien las huellas por donde nos dirigimos. Entonces, era una invectiva, decía, contra
la pretensión del PP, en el caso de Ver, que ahora creo que está en un bonito apartamento en París, y esto sin que entremos al debate y a la polémica, otro día si queréis lo hacemos fuera de aquí, de esta sala, pues ¿cómo pueden hacer con la educación? Pues eliminar una de las materias que yo juzgo para nuestros jóvenes y para la posteridad de nuestra nación como más importantes, la historia de la filosofía, no explicada por cualquiera. Yo estoy convencido que cuando yo empecé siendo un pardillo, otros no, otros a lo mejor a los 24 o 27 años empiezan como muy lúcidos, yo me doy cuenta cada vez la importancia sustancial que tiene explicar a Carlos Marx, el marxismo, para que luego cuando estás con uno de Izquierda Unida diga, pues mira, yo es que he leído a Marx, cosa que creo que, que carecen totalmente de unas lecturas, de unos referentes pues idóneos. Es imposible en un debate hoy, tal y como está la televisión pública y la privada, que por cierto, si nos metemos con privada y pública habría ya, bueno, eso ya sería la intemerata, lo que se podría deducir de estas cuestiones donde está todo mezclado porque todo parece fácil. Todo parece muy fácil. Hay que acabar con la corrupción, ¿vale? Se acaba con la corrupción mentalmente. La corrupción físicamente es algo imposible de acabar. El segundo principio de la termodinámica, y aquí profesores mucho más doctos que yo, dicen que todo está en franco deterioro. Es decir, que la ley del desorden, la entropía, está ahí. Entonces, por mucho que los políticos digan que la corrupción pues, se puede eliminar, o la transparencia, bueno, pues la transparencia, casi es una propiedad que tienen los cuerpos inmaculados con Tomás de Aquino, cuando resucitemos, seremos transparentes, translúcidos. Ideas de privado y público, que era lo que me refería. ¿Qué es privado y qué es público? Si hay alguien aquí en esta sala, hoy no, pero que nos lo cuente. Porque es un juego y un trajín el que se trae la gente, porque decimos, es que esto es público, la educación es pública. Amancio Ortega es que hace tal empresa. Sí, claro, pero con el dinero que invierte el Estado español, que te pone las carreteras, te las cimenta para que tus camiones circulen, con la educación que a través de la televisión haces propaganda y te lucras de ello. Es decir, el tema es muy enrevesado. Pero nos parece fácil, creemos que esto es llegar y besar el santo. Y no es así, la realidad está totalmente oculta. La palabra del millón ahora, antes era cristiano, ahora ya es, soy demócrata. Los de Bildu dicen que son demócratas. Los etarras han dicho constantemente que son demócratas, matando a españoles. Matando en León, por ejemplo, en el País Vasco, han cambiado todo, han pervertido y nos hemos dejado pervertir. Es decir, es un desastre. Pero ojo, no está todo perdido. Yo vivo en el barrio Elegido, muy cerca, y hay gente muy maja. Por mi barrio hay gente muy maja, que hace la compra, tiene sus hijos, intenta luchar por un mundo mejor, por su pequeña parcela, y ahí hay mucha belleza, que aquí viene también, pero la belleza no viene en el libro, está aquí, generalmente está en la realidad. Si cogemos el filón de que todo está mal, bueno, es el acabose, entonces ya se acabó y empezamos a llorar y no es así. Lo que sí se quiere decir es que hay que alertar a la gente de que el concepto, por ejemplo, democracia, la idea de democracia tan utilizada, pues la peña, la vasca, como decimos, no sabe por dónde se menea. Yo muy poco, pero claro, si sabes muy poco, consultas a la gente que ha estado antes, y entonces a lo mejor te ilustran o te pervierten más. Yo creo que no. Si cogemos el enunciado titular, democracia, demos, pueblo, krator, gobierno, de griego saben mucho más que yo, pero es así. Quiere decir, el pueblo gobierna. Claro, el pueblo le preguntamos, ¿y quién es el pueblo? Porque el pueblo se dice, como dice Aristóteles, del ser de muchas maneras. Es que hay muchas clases de seres, y el pueblo no es una entidad pues que podamos aislarla. El pueblo es totalmente dispar, variopinto, multiforme, no tiene nada que ver un individuo que cobra pues tanto como otro que no cobra nada. Es decir, hay muchísimas cosas que las tragamos cada 2 por 3. ¿Por qué creo que otros no las tragan? Bueno, es que hay maestros. En España hay maestros. Yo aprendo de maestros. Con mis compañeros aprendo mucho, por cierto, mucho más que en las teles, porque saben mucho, mis compañeros. Y que creo que por la calle también hay gente que siempre están ahí en su corretillo, en su corrillín, hablando y filosofando y politizando. Entonces,
como el tema es tan amplio, podemos admitir la idea de democracia, pero solo, bueno, como antes se decía cristiano, porque claro, hay cristianos luteranos, les hay de todos los tipos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir uno cuando es demócrata? Muy poco. Muy poco, y si lo analizáis está vacío de contenido. Si se coge el término democracia, es un término pues casi bueno para manejarnos. Sin embargo, ojo, es tabú, ¿eh? La Biblia de los derechos humanos, como aquí también exponemos, es algo que, como el catecismo, hay que replicar. Hay un problema, que surgió Sócrates hace ya unos cuantos años, y dijo, cuando digas una cosa, ten cuidado con lo que dices, piénsala, porque a lo mejor hay que hablar más de ello, a lo mejor en vez de hablar con los de la tele, es decir, individualmente en nuestras casas tenemos que filosofar con los que están al lado, en este recinto o en otros, y decir, bueno, pues a lo mejor pues todo lo que me están vendiendo de que hay demócratas y todo y el tema este de la democracia es un concepto totalmente oscuro, ambiguo, y claro, Descartes quería ideas claras y distintas. Y no es el caso que el concepto de democracia sea un concepto claro y distinto, todo lo contrario, encubre muchas cosas. Con el concepto de democracia se pueden cubrir muchísimas realidades, con lo cual habría que estar ahí. Por otra parte, y por no extendernos así demasiado, también hay otros conceptos bueno, que se las traen, ¿no? Izquierda y derecha. Bueno, pues bueno, el que lo sepa eso, en la Revolución Francesa, en la Bastilla a lo mejor lo tenía muy claro, era una cosa totalmente pues, geográfica, ¿no? Uno estaba a la izquierda y otro a la derecha, pero hoy en día, después de la caída del muro de Berlín, ¿quién puede atreverse a decir que es de izquierda? Yo leí el libro de Gustavo Bueno, por ejemplo, maestro, español, filósofo, muy poco conocido en Europa, allá ellos se lo pierden, ¿no? Pero que tiene un libro publicado, El mito de la izquierda, y ahí perdí toda intención de decir que haya una derecha o una izquierda que sea homogénea y que sea algo pues, comprensible. Creo que el problema hoy, como decían ya hace mucho tiempo los griegos, es de una tenebrosidad total. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje, como muy bien denuncia Nietzsche, es un campo de metáforas, de engaño, de sutileza, con el cual el personal, los sofistas sabían mucho de eso, cómo adular a la población a través de la demagogia. Platón decía que una vez que se llega a la democracia, es el advenimiento ya previo a la tiranía, y posiblemente estemos en eso, ojalá no, ojalá todo se resuelva con la democracia, con la santa democracia, porque Paul Diez, santa democracia para acá, santa democracia para allá, la democracia lo va a resolver todo cuando decimos que es un concepto muy discutible. Bueno, muy discutible no, es imposible de saber lo que se quiere decir, y si hay alguien aquí que nos lo explique, por favor. Aparte de conceptos como, claro, los padres de la patria, algunos están ya finados, Adolfo Suárez, pues Fraga, todos estos empezaron a componer con las precipitaciones de los momentos, pues a ver, pon ahí, como hacemos muchos profesores con las programaciones, digo, pon ahí 4 objetivos para salir adelante, y no saben ni lo que ponen, ¿no? Eso lo denuncio yo a mí mismo, porque la vida es un trasunto a veces muy poco coherente. Entonces empezaron a decir, pon comunidades autónomas. Entonces, claro, coges el concepto autónomo y entonces los bichos que no son tontos dicen, hostia, autos es uno solo, nomos ley, me doy la ley a mí mismo. Bueno, hay presidentes que en España han dicho que el concepto de nación es discutible, ya sabéis, entonces ya todo el mundo empieza a opinar, los teleopinantes, entonces claro, pues si autónomos es darse ley a sí mismo, dice el señorín este que ya nos tiene aburridos, el señor este más, a ver si ya pues le jubilan de una vez y empieza a venir otra gente, porque claro, es que es una turra total, es que todos los días, ni que no hubiera Castilla y León, Logroño, ni que no estuviera Valencia Don Juan, o mismamente, bueno, Almuñécar o Cádiz, ¿no? Es que hay muchas cosas. Sin embargo, los medios de comunicación, no te lo pierdas, han encontrado el filón para que piquemos. Claro, mientras tanto no sale Gijón, no sale Burgos, no sale Madrid, y hay cosas mucho más interesantes que el catalanismo radical, ¿no? Autónomos, volvemos a la idea de antes. Automóvil, esto se lo explico yo a mis alumnos y a veces, bueno, yo creo que no está mal del todo no explicároslo a vosotros, que ya lo sabéis, pero sí recordármelo a mí. Automóvil, te compras un coche, automóvil, o sea que se mueve por el mismo, sí, claro, si te sacas el carnet, si le pagas la gasolina cada vez más cara, ahora se ha detenido un poco hasta la siguiente crisis, si hay pues surtidores, si hay gente que te los pende, es decir, que la cosa, y por eso hay que hacer un análisis
no solo lingüístico, claro, es que te coges la Real Academia de la Lengua, estos señores que saben mucho, porque ellos mismos se lo dicen, porque son catedráticos, y dicen, somos catedráticos, y los demás nos tenemos que creer. Pero en un Estado, ya no digo demócrata, sino donde hay gente que piensa y que quiere saber un poco más, dice, anda, vamos a ver si lo que pone aquí de democracia, gobierno del pueblo, es realmente el gobierno del pueblo. Y entonces a lo mejor, pues empezamos a ver que las cosas hacen aguas por aquí, por allí, que no es tan claro las cosas. Para ir un poco, pues, completando esto, hay un tema que quiero contaros. Nietzsche trata mucho la vida. Yo siempre he estudiado mucho el marxismo, me gusta muchísimo el marxismo. Creo que el marxismo, si se explica bien, puede ser en muchas cosas muy beneficioso, porque enseña cómo las ideologías están a flor de piel, cómo se coge, por ejemplo, a los de Hollywood y dicen, estos son los que tienen que cobrar más. Eso es una ideología basura que denuncia, no había cine de aquella, pero es la ideología que denuncia en su momento Marx, cuando dice, claro, es que las ideologías son inabordables. Han llegado unos señorines, y en esto sí le doy cierta razón a ciertos movimientos actuales, y se han puesto ahí, lo malo es que luego lo secunden ellos y se pongan todavía peor, eso ya no lo sabemos. Pero las ideologías en Marx pues, son muy beneficiosas para cualquier español o cualquier persona que quiere un poco conocer las cosas. El concepto de vida, que Marx trató pero muy poco, luego lo coge Ortega leyendo a Nietzsche, porque Nietzsche, aunque sea un ateo, fue muy leído. Nietzsche dice que la vida es una cosa que nos desborda. Freud lo copiará. La vida, esto no cabe todo en la política. Hay realidades que van más allá y trascienden la política. Si todo fuera política estaríamos perdidos. Lo dice Ortega, el que solo sabe de política es un inmoral y el que no sabe de política es un majadero. Es una frase que leí esta mañana, porque estábamos explicando a Ortega y nunca la había leído. Que por cierto, Ortega es que tiene tantas, porque dice, si usted tiene un secreto, métalo en un libro, nadie lo va a leer. O sea que bueno, en ese sentido podemos estar seguros que bueno, España puede seguir así, pues fluctuando, porque además aquí no está la revelación. Una amiga me mandó un messenger diciendo, es que no das ninguna solución. Digo, oye guapa, por el precio dámelo tú. Porque yo no encuentro soluciones, ya no solo por 12 euros, pero las compañías de antibióticos, vamos, por mucho que gastan, los pacientes también se mueren en los tratamientos. O sea, que hay que ser muy combativo, porque te lo puedes hasta creer. Y me viene una baja autoestima y no vuelvo a escribir ni siquiera poemas. Sería horroroso. En este sentido, ya para ir acabando, la realidad, esto, la vida, el mundo de la vida, es complicadísimo. No cabe en las ciencias. Las ciencias actualmente están diciendo todo lo va a salvar la ciencia. La química, llega la química, o la física, o llegan ahí los biólogos moleculares. Sí, pero es que mientras tanto se te puede morir tu hijo. Por mucho que lleguen los biólogos moleculares, a lo mejor te puede morir tú. Es decir, la realidad es un entramado. Si lo estudiamos filosóficamente, por ejemplo, desde el materialismo filosófico español de Gustavo Bueno, tan rico. La materia es discontinua. Es decir, hay cortes en la materia, es pluriforme, no es algo de, y ahora vamos a ser todos demócratas, porque lo dice Pablo Iglesias o Aznarín. Ah, vale, ven. No, porque la gente, vamos, no porque es imposible. Cada uno tenemos un marco de referencia, y entonces en esa dirección habría que seguir un poco, pues, denunciando muchas imposturas. Bueno, la cuestión de la independencia también se las trae. Muchas veces decimos, yo es que quiero ser independiente. Te conocí antes, estaba enamorado de ti, y ahora ya quiero ser independiente, y te dejan. Eso nos habrá pasado a todos. Los que son más jóvenes, pues a lo mejor también se marcharon sus padres, y les ha pasado eso. La independencia también es como la autonomía. Quiero ser independiente. Yo miro a veces a los alumnos, o bueno, a gente mayor, que te lo dicen, que quiero ser independiente. Pues dijo, yo es que necesito ir al supermercado. Y es que si tú permites, vamos, si tú puedes hacerte esos apaños tú mismo, oye, pues, vamos, si estás en el Uranos que decía Platón, en el topos Uranos, pues muy bien. Los demás somos gente muy dependiente, que creo que es otra cosa, claro. Es que si dices que tiene que ser independiente, entonces claro, fomentas chicos ejecutivos, agresivos. Yo independencia, si tú ves un poco tus coordenadas, tú sabes que si tú estás aquí es por tus padres, tus tíos, o a pesar de ellos, porque hay veces que hay que huir de ellos, entonces también estás, pero claro, porque hay otros, ¿no? Entonces, claro, el tema es complicadísimo, daría muchísimo juego. Vuestra salud. Gracias.
independencia, bueno, pues eso, es muy bien para los que se creen estas memeces de Hollywood. Curiosamente, ayer viendo la tele, ¿cuánto nos puede enseñar la tele? Antonio Banderas, no veo sus películas, pero está ahí. A veces puedo verla, vi una vez El Cuerpo, también no pasa nada por verlas, pero quiero decir, va allí a representar la situación de los mineros chilenos que estuvieron mal muriendo. Hacen como en el Gran Carnaval, hace poco acabamos de ver de Willy Wilder, y empiezan a hacer allí pues un ademán de que vienen allí todos los medios de comunicación, mira que están aquí 20 mineros más o menos, les tuvieron pues machacados, como no podía ser de otra manera porque les costaba salir, pero ahora no te lo pierdas. Antonio Banderas, bueno, claro, yo es que me tengo que controlar un poco, porque es que soy muy imprudente, y aquí como está la biblioteca pública, tengo que moderar el tono, O sea, que en clase soy todavía mucho más prudente, por si acaso, pero bueno, tampoco tanto porque es filosofía. Y entonces llega el de Salvador, y dice, es que esta gente necesitaba que saliera a luz su caso. Claro, los mineros ahora jubilados cobran 400 euros, aquí, con respecto a Chile, en el sitio este donde fue. Es decir, la cara no puede ser más dura, ¿no? Es decir, yo represento, soy aquí el zorro, os defiendo a todos, ¿no? Claro, pero es que cobran mucho, Y entonces te va de izquierdas, no te lo pierdas. Tanto va de izquierdas o a la procesión, vamos, es un rollo, luego va a la procesión. Porque claro, es que es así. Las ideologías están por ahí. Es muy difícil, tampoco hay por qué hacer demonizar a la gente, pero bueno, decían los filósofos ilustrados que hay que atreverse a divulgar la filosofía, a ser un poco más críticos, a no comulgar con ruedas de molino. En ese sentido me han pillado, me cogió la filosofía, ya quisiera yo hice psicología primero, y te coges ahí a Gustavo Bueno, te empiezan a comer el coco, porque todos estamos comidos el coco, por lo menos yo, porque si no te come el coco una cosa te la come otra. Es que eso, ya no salgo con Marta, bueno, pues ahora está con Juana, o solo, está solo. Entonces es imposible, el aislamiento de la gente, que yo soy libre, bueno, la libertad no la tocamos. El tema de la libertad, por favor, es que no tiene desperdicio. Eso hay que enseñárselo a los jóvenes desde pequeños. Soy libre. La duquesa de Alba, finada, decía, yo es que he estado con todos los hombres que he querido, ¿no? ¿Vale? Pero a lo mejor los que hay muchos que no te querían a ti, vamos, te quiero decir que es que yo puedo estar aquí ahora porque quiero, esto nos lo dice Schopenhauer, pero es que a lo mejor no tengo otro remedio. Es que no tengo otro remedio. ¿Qué pasa? El buenismo de la gente dice, no, es que oye, hay que decir a la gente que es libre. Ya, soy libre, puedo votar. Está el panorama como para elegir. Si alguien luego me des un consejero, a ver qué voto, porque yo no lo sé. A lo mejor voto a Podemos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Quiero decir que el tema no pasa nada. Y ya para acabar y que luego podamos pues, intercambiarnos, si queréis no solo hacerme este señor editor, y se agradece mucho que en León haya editoriales. Eso es una cosa que quiero decir, porque es que si no hay editoriales tienes que ir a Madrid. A mí me da mucha pereza. Decía un amigo, dice que seas famoso, digo, madre mía, joder, qué pereza. Yo tengo mi trabajo, es decir, que vengan ellos a mí, de momento. Entonces, hay una editorial, Lobo Sapiens, ahora creo que se llama El Forastero, y ojalá hubiera más, porque igual que en Barcelona está Anagrama y otras, ¿por qué no podemos hacer aquí? Que por cierto, yo esto pues, lo hemos hecho costeado juntos, y quiero decir que es la primera vez que un funcionario que vive casi de la sopa boba, no tan boba, no me tiréis tomates, pues luego pues colabora por una empresa privada. Yo creo que las empresas privadas están muy bien, se mueve el mercado, yo lo digo ahí, sin mercado tú puedes decir todas las democracias que sea, pero si no se mueve la economía, pues hijo, si no se compran bolsitos, pues desde en el Petit de té o por ahí, no sé cómo se llama, hay tantas, ¿no? Tantas, pero hay que comprar, hombre, tampoco te pases, no seas un consumista. Si no comprara libros, si no tuviera mi casa llena de libros, eso sería totalmente, vamos, un aburrimiento. Y os cierro con esta anécdota. En el siglo XVIII hubo un cura, el cura Meslier, fue la leche, porque esto lo leí yo a través de Michel Onfray, un francés, y los franceses nos desconocen bastante porque hay aquí mejores filósofos. Hoy se murió André Glusman, uno muy importante de los filósofos jóvenes franceses, pero aquí hay muy buena filosofía. Pero claro, los franceses a lo mejor pues tutelan más esto, ¿no? Michel Onfray es millonario, pero vamos, ha vendido una contrahistoria de la filosofía, tiene una repercusión en Europa brutal, ¿no? Y además que se le reconocen sus méritos, porque es un trabajador. Era profesor de instituto, por cierto, y un lector, tuvo una infancia muy jorobada, sale en todas las televisiones, como aquí algún filósofo, y leí a través de él a un cura, el cura Meslier. El cura Meslier
No veo tenis, pero creo que hacen así los de vez en cuando, ¿no? O sea que tampoco dicen perdón, no lo hacen. El cura Meslier fue un párroco francés que sabía que vivía. ¿Cómo vivía el hombre? Tiene las memorias sobre la religión. Están publicadas en la Étoli, una editorial interesante de Navarra. Vivía muy bien. Él salía allí a dar la misa, no se creía nada, nos lo dice en Memorias sobre la religión, se confiesa ateo, pero tiene que, ante la opinión pública, para recibir el diezmo, el dinerito, tener su casa parroquial, tiene que estar diciendo que existe Dios, lo dice él, Meslier, que todos somos hermanos. Él vivía, curiosamente le hicieron un expediente por vivir siempre con una ama de llaves que tenía que ser de 40 años o más y siempre era de 18, iba cambiando. Y entonces, pues el tema está en que el problemilla se complicó cuando murió, que dejó 4 tochos, que hoy los tenemos afortunadamente, diciendo que no se creía nada, las memeces que enseña el cristianismo. No digo que las cosas que enseña el cristianismo sean memeces, digo que Meslier dice eso, un cura que vivía muy bien. Podemos imaginar también cómo viven ciertas partes de la sociedad, que lo vemos, y veo una analogía de proporción, podríamos decir, una analogía, o mejor una analogía, simplemente, para no liarnos, entre políticos y el cura Meslier. Es decir, os vamos a resolver la democracia, tranquilos, que todo se va a arreglar, esto existe, como que tenemos ya los planes, lo sabemos ya por dónde va, cuando aquí nadie sabemos nada. Otro elogio que hago muy grande es a Pirrón. Pirrón de Elis era un filósofo pues de los mejores escépticos para mí. A partir de él surgirán Montaigne, Michel Eichen de Montaigne y tantos otros, ¿no? Viene a decir que bueno, que sabemos muy poco, es que sabemos muy poco. Si uno ha pensado que yo, porque hablo así un poco, que sé algo, yo la verdad es que quisiera cada vez saber menos, porque la gente que sabe mucho da cierto terror, porque lo saben todo. Entonces, claro, que con la gente que lo sabe todo no puedes decir, no, es que el fútbol cobra millonada. Que no, que es que se lo merecen, porque ellos se lo ganan. Ah, vale, pues nada, yo me callo, me siento y hasta otro rato. Y hasta ahí de momento, si queréis, para que no haya un ratillo para hablar, ¿vale? Pues ahora que estamos más tranquilos, porque Fernando, aunque es doctor en Nietzsche, hay que decirlo todo, doctor en filología y en Nietzsche, hizo la tesis sobre Nietzsche, y todos tenemos muchos méritos, no empecéis porque si no sería horroroso. Hay gente que sin carrera es adorable, la verdad. Descubres cada gente por ahí, ya no solo de pastores, que es el ejemplo típico, pero hay gente muy encantadora, y también del otro. Bueno, pues si queréis se puede establecer un pequeño debate sin... Una cosa, sí, claro, un comentario. Me llamó una vez la atención un filósofo, compañero, sí, colega de sí, instituto, que fue a la caja de ahorros que quería un seguro muy seguro de vida, decía. Un filósofo que me llamó muchísimo la atención, que quería un seguro muy seguro. sí. ¿Cómo es posible que un filósofo diga eso? Ya, es algo muy seguro, que se mueren, los filósofos también se mueren. Sí. Ortega dice que a los alumnos de segundo bachillerato, a la sazón, hay que enseñarles que la gente nos morimos. Ortega lo dice. Esa es una gran educación, no solo hay que enseñar las ecuaciones lineales, hay que saber que desde que nacemos, lo dicen muy bien las coplas de Jorge Manrique, que yo aprendí más filosofía a veces que muchos filósofos que son tal, pero muy bien, ¿de acuerdo? Yo tengo una carrera en el calcetín. El problema del vaciado del lenguaje, has aludido por encima, así como que no quiero la cosa, pero el problema del vaciado del lenguaje empieza a ser algo gravísimo, como fue en la inmediata posguerra alemana el vaciado que hicieron los nazis del idioma, que cuenta Steiner, vamos. No es este el gran problema de la filosofía. Se vacía el lenguaje, no se dice nada, se pregunta, no te contesta. No es un problema serio para, bueno, que afecta a todo, a la educación, por ejemplo. No hay un montón de profesores con un idioma vacío, no hay unos niños que llegan con un idioma que no dice absolutamente nada
porque está viciado por la televisión, está viciado por la propia conversación de la calle y las preocupaciones esas bobas. No tiene Podemos esta filosofía cínica de la mala fe, de vaciar el lenguaje y como decías muy bien, con esas simplezas que parecen muy profundas y muy interesantes. ¿Está haciendo esto realmente? ¿Se le puede parar de alguna manera, decir, vaya usted al cuerno, sencillamente? Le quito a usted la palabra, es decir, no dialogo con usted, porque lo de las televisiones es una cosa tremenda, le sacan televisión que hable, ¿no? Sí, claro. Ni le hablo. Sí, es curiosísimo. Yo los debates, que es lo que más puede haber, poco, pero bueno, yo creo que hay que ver la tele. Vamos, yo creo que hay que ver la tele porque sin la televisión no te enteras todavía menos de nada. Otra cosa es que, claro, es otro consumista de la televisión, pero evidentemente es que se ve, ¿no? Uno le increpa al otro, le pilla en renuncio, el otro le increpa y se callan tablas y pasamos de tema. Y no se investiga en la pregunta que queda totalmente vacía. Hay mucha extinción, como dicen los conductistas, los psicólogos conductistas, si tú no quieres que salga un tema, no lo cites. Entonces se hace como un vacío. Sí, evidentemente yo lo veo, vamos, pero que también podemos hablar entre todos, sí. Y te has dicho una cosa tremenda, es decir, que no sale en la televisión no existe, lo que no sale en la televisión no existe. Sí, eso es una teoría de Berkeley, el idealismo absoluto del obispo Berkeley, George Berkeley, que dice que solo existe lo que es percibido, ¿no? Y entonces, claro, si te lo crees, pues estás muy perdido. Por eso yo creo que hay que formarse, tanto alumnos como gente mayor, y hay que tener cada día más tablas y decir, oye, tú, Pablo, o Felipe, o Pedro, hablas por mí, yo también quiero hablar, porque es que llega Marguenda y, joder, es que lo sabe todo, pero es que, dice, es que los demócratas, claro, es que la vida tiene muchas perspectivas, y se tienen que ver más que las de los simples, los de siempre, y eso se lo tiene que currar cada uno, ¿eh? No vale decir, no, es que no me dejan hablar, es que cuando estamos de pequeños y no nos dan la comida, a lo mejor tienes que meterte y decir, por eso aquí también se dice que el que sea tonto, esto lo dice Gustavo Bueno, y no es un insulto, ¿eh? Yo a veces cuando estoy con maestros, sabéis que te insultan y es para tu bien. A veces, curiosamente, los maestros que te hacen un poco de pullitas son los que arremeten, no los que te dicen, ay, qué bien, está bien todo. Entonces sí, creo que... Y el concepto de lo nuevo, porque todos, bueno, siempre que vienen con una teoría traen algo nuevo. Recordemos al de la pana. El Evangelio. Por ejemplo, el Evangelio, el marxismo dice el hombre nuevo, vendrá un nuevo hombre, el hombre completo, el hombre total. Claro, yo cuando me lo creía esto, que eres más joven, te lo crees y dices, hostia, va a venir el hombre nuevo. ¿Cómo será? Casi el Superman del superhombre de Nietzsche. Pero es que luego la gente es muy humana. Luego, aquí no podemos tanto como se quiere hacer ver, ¿eh? A lo mejor lo que nos está pasando ahora, lo dice Ortega, aquí pasa nuestra vida, en estos minutos que estamos dedicando a escuchar estas necedades más o menos ingeniosas, o estas cosas, es el trasunto donde pasa nuestra vida. Es decir, que el nuevo hombre, pues el que lo vea en lontananza bien, pero siempre ha sido muy prometedor en todas las religiones, en todas las filosofías, y entonces hay que ser muy crítico. Recordemos aquí en España con la transición, viene un nuevo hombre, tanto los socialistas, socialistas y tanta gente, ¿no? Claro, es que el apelar a la gente individualmente es importante, ¿eh? Si tú ves que no tienes trabajo, a lo mejor tienes que decir, oye, que tengo que luchar, y no tiene que ser solo el Estado, y tenemos que ayudar entre todos, claro. No es fácil, porque claro... Fíjate en ese pequeño discurso que te faltaba la palabra Podemos. Tú puedes. Sí, claro. Hasta, sí. A ese discursito, sí. el mínimo, el último, Pablo Iglesias contestaría, pero Podemos. Sí, claro, ese es el optimismo idiota. Sí. Sin ninguna crítica así negativa, esto se ve en la historia de la filosofía. Hay dos ramas, ¿eh? El intelectualismo, Santo Tomás de Aquino, muy claramente, ¿eh? Y el ocamismo, es decir, tú puedes hacer todo lo que quieras. El ocamismo de Guillermo de Ockham, que lo registra Humberto Eco en El nombre de la rosa, pues se puede todo, ¿no? El ocamismo dice, Dios podía haber hecho las leyes que le odiáramos y sería un mandamiento idóneo, y entonces estamos en esa ideología, tú puedes hacer lo que quieras. Y no es cierto, no es cierto. Hay muchas cosas que no podemos, ya quisiéramos, o a lo mejor sería peor, porque hay veces que cuando tenemos una dificultad en la vida nos hace crecer más.
que es curioso, ¿no? Hay una cita de ¿qué sería de Hércules sin el león? Claro, es que el que te hace fuerte, Hércules, es el león. La vida a veces, hay gente por ahí por la vida con muchos déficits, bueno, con problemas de salud, de tal, y aguantan y luchan y tal, pero vamos, tampoco es que digan que pueden todo. Eso es un engaño a la gente. La medicina lo puede todo. La criogénica. Perdón, es que hay un antiguo compañero... A ver, sí. No, ya está. Yo ante tu mano levantada me callo. A propósito de lo que decías antes de la democracia, me acordé de repente de Mafalda. No sé si recuerdas que hay una escena en la que Mafalda le pregunta a su padre qué es la democracia. Entonces su padre consulta un libro y le dice, es el gobierno del pueblo, y en ese momento Mafalda empieza a reírse. Pasa la tarde, se sigue riendo y llega la hora de cenar. Están cenando y Mafalda sigue riéndose a carcajada limpia y los padres con cara muy extraña. Yo ahora te quería preguntar, esa risa de Mafalda, ¿no te parece que sería similar a la de Platón si mira lo que está pasando aquí? Esteban, usted sabe más y creo que puede saber mucho más de lo que yo puedo decir. Hombre, Platón, sabemos que la democracia la ve con muchos ojos. Yo al principio cuando te decían eso, Karl Popper, un filósofo inglés que le llamaron ser la Margaret Thatcher de la época, viene a decir que Platón era muy malo porque era una sociedad cerrada, pero claro, Platón tiene muchas cosas buenas. Y una de las buenas es que dice que cuando hay populismos, demagogia, democracia, el pueblo empieza a opinar, lo sabemos todo el mundo... Yo digo que todos somos filósofos, pero está Gustavo Bueno, está Esteban, está Venancio y luego estoy yo, ¿eh? O sea que... no, lo digo así, ¿eh? Y todos somos físicos, sí, pero hay algunos que saben hasta cómo se coge la tiza y otros ni te la cogen. O sea que no... El tema va por graduación, como hace muy bien Platón. La filosofía es que no se acaba ahora con lo que nosotros decimos. Sabemos que es una tarea eviterna, que dirían los católicos, ¿no? Que se hace en el tiempo a partir de ahora. Mafalda tiene una historia sobre qué es la filosofía. Cuenta, perdón. No, Mafalda también tiene una historia. Pues, pero ¿y cómo puede aquí faltar Mafalda si lo dices tú? No quiero quitar la palabra, ¿no? Es una tira de Mafalda en la que va con Miguelito y le dice, ayer le pregunté a mi padre qué es la filosofía. En la secuencia siguiente se ve una habitación, el padre echando humo lleno de libros. Y en la siguiente secuencia, Miguelito le contesta a Mafalda, es para verla. Una manera de decir que ni la democracia ni la filosofía tienen una definición clara. Bueno, pues si queréis hacer hasta que nos echen, sí, ¿eh? Yo creo que lo dice bien claro en el comienzo de la metafísica. Todo ser humano, por su naturaleza, desea saber. Eso es filosofía. Querer saber. Sí. Yo creo que esa frase ha dado mucho juego, es verdad, y hay gente que quiere saber mucho más que otras, evidentemente. Claro, cuando tú ves que cuando vemos aquí en España que ha habido monstruos de la talla de un Francisco Suárez, madre mía, con unas disputaciones metafísicas que yo no puedo, hasta que no me si llego, meterme de lleno en ello, dice, pero este hombre como un cura, ¿eh? ¿Cómo puede tener ese ingenio? Francisco Suárez, un jesuita, y tantos hay que el cristianismo tendrá muchas cosas, aunque yo soy ateo, pero no quita un ápice a que el cristianismo, el catolicismo en concreto para mí, sea pues de donde hemos mamado pues muchas cosas, incluso teorías socialistas que los pobres socialistas ni lo saben, porque claro, no han leído ni a Tomás Moro, que viene ahí un poco pues el santo y seña de lo que va a ser el socialismo. Bueno, no lo han leído, algunos otros lo habrán leído, que tampoco quiero yo aquí decir que uno también es modestito. Y bueno, y alguna otra última opinión, que no sé, como ha sido muy bueno y nadie me ha reñido. Yo quiero preguntarte que has hablado pues de derechas, izquierdas, democracia, partidos políticos. ¿Por qué el libro tiene el título para referirte? Es como si te refirieras completamente a la filosofía o a la falta de filosofía, sí, que tiene el mensaje de Pablo Iglesias. No,
Esto lo tomo yo de mi... Yo creo que todos tenemos una filosofía. Lo preguntaba antes, pues Fernando, dice, luego nos lo explicará, no tenemos tiempo, ¿eh? Pero sí podemos decir una cosa. No hay español que tenga ya palabra que no pueda filosofar. Todos estamos filosofando constantemente. Claro. Pero hay, por eso decimos, hay filosofías muy potentes, por ejemplo, pues mucha gente muy formada, con dudas, y hay otras filosofías que dicen, bueno, esto se puede pensar a los 12 años, a los 14, pero es que claro, es que creerte sin haber hecho una criba lingüística, filosófica de las cosas, y entonces la dejación de España puede venir porque empiecen a decir, la filosofía es simplemente doxografía, explicar ahí como un catequista, y no, la filosofía no es eso, ¿eh? La filosofía es, vamos a contrastar si este pensamiento tiene validez, vigencia, si es operativo, qué nexos tiene para mantener este sistema filosófico y cuál hay que desear. La filosofía es destrucción. La filosofía, filosofar es destruir todo, porque la realidad es destrucción. Heráclito lo dice, todo está en constante... La guerra es el padre de todas las cosas. Que claro, Hegel y muchos otros leyeron a Heráclito, que es uno de los grandes filósofos griegos. Y cuando dice que la guerra es el padre de todas las cosas, yo puedo querer mucho la paz, pero ahora hay gente muriendo en guerras. No, aquí estamos, bueno, pues bien, podemos discutir, incluso pues, herirnos, pero como lo está pasando mucha gente, pues estás viendo que no, y si se pone la tele, pero si no se ve la realidad. La falta de filosofía en la gente es muy preocupante, y además, contestando ahí, lo importante a lo mejor no es izquierda y derecha, sino el concepto de nación de España. Claro, si a ti te has nacido y dices, tú eres español, y tú puedes ir a Galicia, y de Galicia pueden venir aquí, o ir al País Vasco, el problema es que se está ahora ya, desde hace muchos años, combatiendo y dinamitando mucho. Es decir, yo no puedo ir al País Vasco en las mismas condiciones que Adolfo Suárez y todos esos tramitaron para que estuviéramos en una disimetría total. Ellos pueden venirse aquí a lo de enfermeros. Sabéis que esto viene muy bien para los hoteles, y pueden estar aquí ahora 800 candidatos de posibles de candidatos a enfermeros. Pero tú no te puedes ir al País Vasco a oposiciones porque son del País Vasco. Entonces, claro, empezamos a hablar lenguas diferentes y ya es el problema. Ya los mallorquines se presentan. Yo cuando aprobé la oposición, porque muchos aprobamos la oposición y tienes que hacerlo, no te la dan gratis, y entonces pues dice, joder, este mallorquín es como una disimetría, es como, yo entiendo muy bien cuando los hombres o las mujeres vemos diferencia en los derechos. A este le permiten venir, pero a mí no. Yo no me han enseñado al mallorquín, yo no puedo ir a Mallorca. Yo me enamoro de una mallorquina, no puedo ir, no puedes ir. ¿Por qué? Pues porque está todo viciado, se ha concedido muchísimo, el panorama está, bueno, pues que arde, pero hay cosas muy interesantes también. Entonces, no es solo soy de izquierda o derecha, sino tu nación, ¿qué se puede hacer dentro de lo planteable? Y desde luego la política lingüística ha sido fenomenal para que a los del País Vasco, durante 30 años, esto lo decía García Trapillo en un artículo, durante 30 años se les ha insuflado 2.000 millones de euros, eso es mucho dinero, para que mantengan su lengua, el euskara, ¿eh? Y entonces te hacen así, bueno, es que no, eso es una desigualdad total, y esas desigualdades sí se pueden. Si yo soy más alto o más bajo, a lo mejor no se puede, de momento, pero hay desigualdades políticas que se han mirado para otro lado con nuestra connivencia, porque claro, si yo les digo esto a mis alumnos y no protestan, o son tontos o ilusos. Si ilusos, hay que seguirles enseñando, y si tontos no tengo nada que hacer. Entonces, claro, es que esto es nuestras habichuelas, es que está en peligro la nación española, porque no es que sea una broma, es que está en peligro la cohesión, pero por algo, y porque es a lo mejor mucho mejor. Y desde luego que no nos va a librar nadie del enfrentamiento que a lo mejor se tenía que haber hecho. Claro, te dispensaban 2 años en el País Vasco para estudiar en las escuelas oficiales de idiomas el vasco, y no dabas clase, ¿eh? 2 años me lo dicen a mí para estudiar el guionés. Madre mía, me voy, vamos, igual que Fernando también, ¿no? Pues eso, a estudiar guionés, una lengua que todo el mundo la habla, el euskera, vamos, cuando vas por ahí por Aranda de Duero, lo ves perfectamente en Lerma, chapurrean vasco, tal, y es que tienen que hacerlo, porque van a ser los que más rentabilidad les den. Entonces, el panorama es muy bonito, es muy vital. Bueno, pero yo pienso una cosa, que, vamos a ver, concretamente con el tema de Podemos.
todos los partidos han tenido inicios, unos son más antiguos, otros más modernos, me estoy refiriendo a España, ¿no? Entonces, Pablo Iglesias es un filósofo, o sea que es a lo que voy. Yo creí que ibas tú a hacer como un análisis del contenido del mensaje político de Pablo Iglesias que se caía por todos los lados. O sea, sí, bueno, Pablo pues te lo voy a Iglesias decir hizo un zatlatre. en dos palabras. Desde que han salido al escenario, tanto que filosóficamente no tiene por dónde cogerlo, ni ese programa ni mucho, por las contradicciones internas que tienen, por las contradicciones de sus propios lemas. Prometen la renta básica, les votan, salen elegidos y luego la quitan. Eso es una deshonestidad total hacia el votante. Eso se sabe. Entonces, no, No ya se lo han sabe hecho. lo que va a hacer. No, es que ya lo han hecho. Han salido y no lo están efectuando. La renta básica tal universal, no la parcial. Es que es así. Y además que es muy difícil que se pueda aplicar cuando te planteas todo. Cuando quieres cambiarlo todo, es muy difícil. A lo mejor hay gente como otros más modestos que dicen, bueno, vamos a intentar que ya que traemos hijos al mundo, darles, porque vienen aquí, una renta básica, como defiende en los fundamentos de la perestroika, pues algún autor como Ramiro Pinto, analizándolo muy bien. Ese pensamiento que lo tenemos aquí en León, ahora está fuera, pues a lo mejor es para revisarlo y que los partidos políticos se formen. Entonces, hay muchísimas contradicciones y de hecho, es que además se ve, contrafácticamente se ve. Van viendo cómo está el tema. En el momento que ven que las prácticas son irrealizables, la quitan y van quitando. Entonces, claro, tú partes de un ideario y luego al final pues se ha depurado por la propia selección natural de las ideas. Bueno, pero es que todos los partidos políticos son imperfectos, todos, absolutamente todos. Eso es lo que se defiende aquí. Entonces, precisamente por eso, yo creo que lo importante es que las personas que tengamos un espíritu crítico y que no creamos todo lo que nos dicen o que lo intentan inocularnos pues a través de todos los medios. Entonces, pero bueno, pero eso es la condición del hombre. Es que el hombre siempre está en la búsqueda. Pues y nunca habrá, nunca ningún partido político, ni ninguna ideología libre de sospechas, nunca, pero es que nunca, ni ahora, claro, ni en el pasado, ni en el futuro, en el momento nunca. que se ve un poco el libro que está en la biblioteca, pues se ve que la corrupción es muy propia de los seres humanos, lo hemos dicho antes, que es imposible, inexorable a nuestra condición, y que tenemos que luchar pues contra las dificultades de toda la vida, es decir, las que están ahí y que nadie lo va a resolver. Bueno, y dicho esto, yo creo que a no ser que hubiera, vamos, una revelación que nos diera la solución definitiva, pues como vea... Porque ¿quién es el moderador? Pablo Botos. Pablo Botos, no, por favor. No, a mí me gustaría preguntarle si usted entonces a sus alumnos les inculca ese espíritu crítico que necesita todo el mundo tener. Les inculca. Bueno, les inculca, les intenta... Les intenta, Dios mío, bueno, qué mayor Joder, pero se lo digo, pero si es que me agradezco mucho el trato de usted, pero hombre, por favor. Y luego la crítica también puede ser constructiva y destructiva, porque siempre tenemos que criticar sin arreglar nada. No, en principio la filosofía, el filosofar tiene que ser siempre destructor, pero para construir cosas, para construir hasta lo que se pueda construir, porque hay cosas que hay que destruirlas, los mitos que son muy difíciles de destruir. Yo como profesor, ahora que Marina dice que vamos a grabar las clases, a mí no me importa, si viene el rey Felipe VI que me escuche, no hay ningún problema, y que me corrija, que él sabe de todo, él sabe, es monarca y es demócrata, una cosa muy conciliable, y que nos lo explique. Yo soy yo en mi circunstancia, como decía Ortega, y yo no soy catequista, En un momento lo fui, entonces yo les explico, esto dice tal, y les dices cómo hablarían ellos, y cada vez que hablas de uno te metes en su pellejo. Y afortunadamente pues hay en España filosofía y filósofos para explicar, alemanes, españoles, franceses. Pero bueno, el espíritu crítico lo tienen que tener ellos, y se nos va gestando en todo, El espíritu crítico se genera hasta viendo un anuncio, viendo cómo te vende el ASDL o como sea, el Pablo Motos diciendo, cómprame esto y tal, O sea, eso se ve muy bien. Están todo el día haciendo carantoñas al público, Y qué majete. Sí, luego van de que hay que repartir y lo cogen ellos, pues
A lo mejor hay que ser críticos y decirlo. Por otra parte, nada está mal, todo es perfecto, como lo hizo la naturaleza. Bueno, he dicho.